aclaración que la tengo que hacer en todo este tipo de videos, no comparto ROMs, ¿sí? Esto es un video donde yo les enseño cómo utilizar su DC Pico, cómo hacer uso de emuladores y demás, pero no comparto ROMs, no comparto enlaces de descarga que tengan juegos ni nada por el estilo. Eso, en eso, muchachos, quedan por su cuenta. Hola, nuevos retreros por acá, contento de traerles un nuevo proyecto al canal y como están viendo, spoiler alert, se trata por supuesto de lo que es la Nintendo DS Lite, consola que ya trajimos por el canal cuando hicimos la actualización de Pico Launcher en nuestra R4, ¿sí? Esa adaptación de lo que es el proyecto de DS Pico, y en esta ocasión vamos a abordar exactamente eso, ¿sí? Lo que es de ese Pico, este nuevo y tan espectacular flashcard de código abierto, de hardware abierto, que nos permite correr no solamente todo lo que es la biblioteca de juegos de Nintendo DS, sino también por supuesto emuladores. Así que vamos a ver cómo realizar lo que es la configuración de nuestra DS Pico desde el momento cero. Muy recomendable para reemplazar nuestra vieja R4 y que está recibiendo actualizaciones constantes. Tiene con su cable USB. ¿Por qué? Porque este cartucho, a diferencia de lo que es la R4, además de lo que es el slot para la tarjeta SD, viene también con un USB, ¿sí? Así que pasamos directamente a lo que es este tutorial. Le van dejando un like, van dejando un comentario, se suscriben y vamos con DS Pico. Bueno, no en retreros, estamos entonces en la computadora, se fueron a lo que es el enlace que está, como siempre, en el comentario fijado, sobre el cual vamos a encontrar todas las herramientas que vamos a necesitar para actualizar, para instalar y para hacer todas las modificaciones necesarias en nuestro DC Pico. Les quiero enseñar cómo tienen que ustedes realizar lo que es la carga del firmware de nuestra DC Pico, ¿sí? Para eso simplemente van a lo que es el enlace, se van a ir hasta aquí, ¿sí? En lo que es el firmware híbrido, ¿bien? Lo que vamos a hacer, vamos a descargar, ¿sí? Lo que es el archivito UF2, ¿bien? Y vamos, en este momento, un archivito muy pequeñito, vamos a conectar nuestra DS Pico mediante el cable USB. Van a ver que cuando conectan su DS Pico se va a abrir automáticamente esto que ven acá en la pantalla, en la parte derecha, ¿sí? Lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a agarrar entonces el archivito que acabamos de descargar con nuestro firmware y lo vamos a arrastrar hasta nuestra DS Pico, ¿sí? Muy fácil, muy sencillo, muy rapidito. Con esto ustedes van a poder actualizar en un futuro cuando salga la versión 2.0, 1.8, la que sea. Lo van a poder realizar la actualización de esta manera o instalar el firmware por primera vez. Bueno, muchachos, ya con la DS Pico desconectada a la computadora, el siguiente paso es armar la estructura de nuestra tarjeta SD, ¿sí? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que la tarjeta tiene que estar formateada en FAT32. Cualquier tarjeta SD que pese menos de 32 GB lo van a poder hacer con la herramienta de Windows sin ningún tipo de problema. Si ustedes tienen un SD que tiene, no sé, 128 GB y quieren utilizarla, también se puede formatear en ese formato FAT32, pero van a tener que hacer uso de una herramienta como GeFormat. Pero vamos a suponer que nosotros tenemos una tarjetita de hasta 32 GB, simplemente vamos a hacer clic derecho sobre nuestra SD, vamos a tocar formatear, le vamos a dar lo que es formato rápido. Ojo, si la vienen recapturando de una R4, por las dudas hagan un respaldo de sus ROMs previamente, ¿sí? Vamos a iniciar, vamos a aceptar y esto nos deja sin ningún tipo de información a nuestra tarjeta SD. Ahora sí, con la tarjetita peladita, limpita en formato FAT32, vamos a lo que es armar la estructura de nuestra tarjeta SD. Y ahora sí, con la tarjetita totalmente limpia, recién formateada, vamos a armar lo que es la estructura de nuestra SD. Para eso nos vamos nuevamente a lo que es el enlace del proyecto, ¿sí? Vamos a ir hasta la partecita que dice guía de instalación, vean. Vamos a hacer la descarga de lo que es el Pico Package, ¿sí? For 10 Pico. Esto nos va a traer siempre lo que es la última versión de Pico Launcher y de Pico Loader, ¿sí? Entonces hacemos descarga, ¿sí? De lo que es el Pico Package, nos vamos nuevamente a descargas, vamos a hacerle clic derecho, vamos a descomprimir lo que es este archivo, ¿sí? Y esto, así como lo tenemos, ¿sí? Lo vamos a arrastrar a nuestra tarjeta SD, ¿vean? Simplemente arrastramos, soltamos y ya tenemos la estructura
base de nuestra tarjeta SD. Obviamente no tiene juegos, no tiene nada instalado. Vamos a ir a eso en este momento. Yo tengo una carpetita con respaldos, por supuesto, de mis copias originales, que los voy a trasladar en este momento. ¿Sí? Voy a llevar de una carpeta a la otra todo lo que son ROMs. Vean, directamente lo tiro en lo que es la raíz de la SD. Los ROMs pueden estar instalados en absolutamente cualquier ubicación de nuestra tarjeta SD. Y una vez que se copiaron todos los archivos, estamos casi listos para desconectar la SD y probar lo que es PicoDS, ¿sí? Pero primero, antes que eso, vamos a ir nuevamente a los enlaces, nos vamos a ir a PicoCover, ¿sí? Que nos va a permitir poner lo que son las portadas de nuestros juegos únicamente, ojo, de Nintendo DS y de Game Boy Advance, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Recontra sencillo. Vamos a ir acá a donde dice Get Started, ¿sí? Vamos a seleccionar nuestra memoria USB, ¿sí? Es la E, seleccionamos carpeta. Esto encontró rápidamente 14 ROMs que yo tengo dentro de mi tarjeta SD, ¿sí? 14 archivos. Vamos a tocar Start Processing, ¿sí? Vamos a esperar, súper sencillo. Encontró todas las portadas de los juegos de Nintendo DS y de Game Boy Advance, ¿sí? Ahora sí, con esto ya podemos y tenemos que ir a lo que es nuestra DS Lite. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque necesitamos que nuestro Pico Launcher ejecute o cree lo que es el archivo JSON de configuraciones, ¿sí? Así que vamos para allá. Entonces ahora para lo que es el arranque, primer arranque de lo que es DS Pico, acabamos de hacer lo que es la instalación del firmware o actualización y de haber cargado lo que es la estructura del SD. Vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, muchachos, lo primero que vamos a realizar, ojo, esto es opcional, solamente si queremos que directamente la consola inicie con DS Pico, nos vamos acá a lo que es el menú de opciones, la pantalla de inicio, configuración, vamos a elegir lo que es el modo automático, ¿sí? Para que directamente cargue el cartucho insertado, ¿sí? Esto nos va a pedir reiniciar la consola. Y ahora, muchachos, deberíamos arrancar directamente en DS Pico. A ver. ¿Qué tal se está viendo? ¿Se ve bien, no, muchachos? Bueno, toco la A ver qué pasa. Subo volumen. Lo puse ya con un temita. Ahora les voy a enseñar cómo es la configuración de temas. Vamos. ¡Oh! Miren lo que es esto, muchachos. DS Pico. Impresionante. Con todos los covers que, como vieron, acabamos de cargarle directamente desde PicoCover, ¿sí? Fíjense que acá en lo que es el menú de opciones tenemos otros layouts y lo que es el orden también de las carátulas. Vean este, por ejemplo, que nos deja las portadas en la parte de abajo, ¿sí? Impresionante, muchachos, pero vamos a hacer ahora un poquito de... le vamos a meter mano para lo que es carga de emuladores, para configurar lo que es el archivo settings, que es necesario, repito, es necesario hacer la primera ejecución de la consola con DS Pico para que ese archivo se cree, si no, no lo vamos a tener. Así que apagamos la consola, volvemos a la compu a seguir con este tutorial. Bueno, no, retreros, volvimos entonces a la computadora. Vean que dentro de nuestra tarjeta SD, como yo les había comentado antes, se ha creado en la carpeta Pico un nuevo archivo que antes no estaba, que es el settings.json. Es un archivo muy importante porque es desde donde nosotros vamos a poder configurar algunas cuestiones del menú, como por ejemplo lo que es los temas y las rutas de algunos emuladores. Vamos primero con lo que es temas. Volvemos entonces al enlace del proyecto donde lo habíamos dejado anteriormente. Nos vamos un poquito más para abajo hasta donde dice repositorio de temas. Le hacemos clic. A mí personalmente estuve chusmeando un poquito antes y me había gustado uno que está por acá abajo de todo, que tiene una apariencia tipo Windows XP. Me pareció súper nostálgico, así que simplemente hacemos clic. Vamos a descargar lo que es el tema y ahora les muestro qué sencilla que es la instalación, pero ojo, la modificación del tema siempre la tenemos que realizar en la computadora. Por ahora, al menos, no es posible realizarlo desde lo que es la DS Lite, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a lo que es la carpeta de descargas, vamos a también lo que es la carpeta SD. Nosotros dentro de lo que es la raíz vamos a ir a la carpeta Pico, vamos a ir a la carpeta temas.
¿sí? Acá vean que ya hay dos, Raspberry y Material, ¿sí? Pero tenemos esta que hemos descargado, le vamos a hacer clic derecho, la vamos a descomprimir, vamos a abrir eso y lo vamos a copiar el contenido de nuestro archivito adentro de lo que es la carpeta temas de nuestra tarjeta SD, ¿sí? Pero todavía no está seleccionado dentro de lo que es la DS Pico. Para poder seleccionar ese tema tenemos que irnos a la carpeta Pico, o sea, subimos uno en la raíz, vamos a lo que es el settings.json, vamos a hacerle clic derecho, lo vamos a abrir con el notepad y le vamos a decir ahora dentro de lo que es el settings, bueno, cuál es el nombre del archivito donde nosotros tenemos el tema que queremos seleccionar. Para eso, muy sencillo, vamos a poner acá en el nombre del tema, le vamos a poner cambiar nombre, pero esto no le vamos a cambiar nada, es únicamente para poder copiar, ¿sí?, lo que es el nombre, y ahora sí, dentro de la parte que dice tema, vamos a reemplazar material por el nombre de la carpeta con el tema que nosotros elegimos, ¿sí? Vamos a poner ahora entonces archivo, guardar y listo. La próxima vez que reinicien su DS Lite con la DS Pico, va a iniciarse con lo que es el nuevo tema que hemos instalado y seleccionado. Si ustedes están de acuerdo, ahora pasamos a la parte que es un poquito más compleja, que es la de emuladores. Volvimos entonces a lo que es el enlace de este proyecto y vamos a ir a la parte un poquito más arriba, que es tutorial de emuladores, ¿sí? Está todo recontra detallado, la verdad que es una genialidad lo que ha hecho Sunrax para simplificarnos la tarea de actualización, instalación de novedades y demás, así que por favor se van a seguir directamente el GitHub de Sunrax porque es una locura esto que ha realizado, ¿sí? Bueno, nos vamos entonces a Emulators Tutorial y acá tenemos, les cuento, un montón de emuladores. Tenemos emulador de Game Boy Advance, de Game Boy Color, de Super Nintendo, de NES, tenemos emuladores de Atari, tenemos emuladores de Sega Genesis, de Sega Master System, de Game Gear, tenemos, ¿qué más? Neo Geo, ojo, no es tan fácil lo que es la instalación porque hay que convertir lo que son los archivos de Neo Geo, pero bueno, está, ¿sí? Yo puntualmente les voy a enseñar ahora cómo se hace la instalación de los dos tipos de emuladores con los que nos podemos encontrar. Los que de manera nativa pueden reconocer un ROM, ¿sí?, dentro de nuestra tarjeta SD sin necesidad de abrir el emulador y después abrir lo que es la ubicación de nuestros ROMs. Y después, bueno, esos otros que necesitan ejecutar primero lo que es el emulador y luego lo que es la ROM directamente desde dentro del emulador, ¿sí? Vamos, por ejemplo, con el de Game Boy Advance, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos opciones, el Runner 2 es mucho más estable, yo les recomiendo ese. Hacemos lo que es la descarga del archivo y después acá nos comenta, ¿sí?, Sunrax, que nosotros tenemos que hacer una modificación en el settings.json para que pueda ser los juegos ejecutados directamente desde desde el menú de ese pico sin necesidad de entrar primero al emulador. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Vamos por partes, señores. Nos vamos a lo que es descargas. Vean que acá tenemos el archivito que descargamos, el .nds, que es el emulador de Game Boy Advance. Vamos a ir a la tarjeta SD, vamos a crear una carpeta, ¿sí?, que se va a llamar Emulators, o le pueden poner el nombre que quieran ustedes, ¿sí? Dentro de Emulators nosotros vamos a colgar nuestro archivito, ¿sí?, con lo que es el emulador de Game Boy Advance. ¿Bien? Una vez que realizamos esto, volvemos a la raíz del SD, vamos a la carpeta de pico, vamos a abrir el settings.json, abrir con bloc de notas y fíjense que tenemos que realizar lo que Sunrax nos comenta en lo que es el tutorial de emuladores. Nos dice que tenemos que agregar esto dentro, ¿sí?, de lo que es el Files Association. ¿Bien? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a copiarlo. ¿Bien? Nos vamos al settings.json y vean que acá nos dice que tenemos que hacer 2 enters y 2 espacios. Y acá sí ponemos lo que es el emulador o la ruta del emulador para Game Boy Advance, ¿sí? Tocamos entonces clic derecho, vamos a poner pegar y listo, tenemos agregado lo que es el emulador de Game Boy Advance. Ojo,
Hay varios emuladores que se tienen que hacer de la misma manera, motivo por el cual es muy importante que se van a agregar dentro de lo que es el Files Association varios de los emuladores, ¿sí? Que se paren con coma y den enter antes de copiar una nueva ruta, ¿sí? Importante, muchachos, guarden el archivo, porque si no los cambios obviamente no van a quedar, valga la redundancia, guardados. ¿Bien? Entonces, el otro tipo de emuladores con los que nos podemos encontrar, por ejemplo, es el de Super Nintendo. Este emulador particularmente no nos permite ejecutar los juegos directamente desde el menú de ese pico. Entonces, bueno, de todas maneras es bastante sencilla la instalación. Acá tienen todo lo que es el paso a paso, ¿sí? Vamos a descargar el archivo, un archivo tipo zip, y vamos a tener que sí crear algunos archivitos, ¿bien? Dentro de nuestra tarjeta SD. ¿Bien? Vamos a nuevamente descomprimir el archivo que hemos descargado y vamos a lo que es la raíz del SD, a emulators. Vamos a arrastrar el punto .nds, ¿sí? A lo que es la carpeta emulators dentro de nuestra tarjeta SD. Y el siguiente paso, como indica Sanrax, es que tenemos que enviar este archivo snemul.cfg a lo que es la raíz de nuestra tarjeta SD. ¿Bien? Esto entonces nosotros lo pegamos, ¿bien? Lo vamos a tener que modificar, lo vamos a abrir con un bloc de notas y le vamos a tener que decir cuál es la ruta de nuestros juegos de Super Nintendo, ¿sí? Mi ruta es /ROMs /SNES, ahí están los juegos donde yo tengo mis copias, mis respaldos de copias originales de juegos de Super Nintendo. Bueno, listo, guardamos el archivo, ya está configurado entonces también lo que es el emulador de Super Nintendo. A ver, muchachos, se van a tener que, si quieren poner todos los emuladores, van a tener que hacer directamente una lectura de lo que es el enlace que les estoy compartiendo, porque Sanrax ha dejado todo aclaradísimo para que cualquiera lo pueda realizar. Es más, recomiendo ampliamente que se lo chusmen todo. Igualmente, no en retreros, no se apabullen con todo lo que estuvimos viendo. Yo les he dejado directamente lo que es un drive, todo lo que es la estructura de la tarjeta SD, para que ustedes directamente no tengan que hacer nada de esto, directamente copian, ¿sí? Lo que es el contenido que yo les comparto en el drive dentro de su tarjeta SD, y de esa manera ustedes van a tener su DS Pico funcionando perfectito, pero de nuevo con los archivos actualizados a esta fecha, ¿sí? Dentro de lo que es el archivo setting.json yo les agregué ya un montón de emuladores, así que súper sencillo. Así que habiendo realizado ya todo, no nos queda otra que ir a nuestra DS Lite y hacer realmente una prueba de rendimiento de todo lo que estuvimos haciendo. Así que vamos para allá. Estamos nuevamente en nuestra consola, muchachos. Vamos a hacer primero que nada una prueba de rendimiento de lo que es el Sonic Color, juego que por lo que es las cinemáticas que tiene en el arranque, a veces en la R4 normalita le costaba un poquito el arranque. Yo les digo, DS Pico tiene una velocidad de carga un poquito mayor a lo que es la clásica R4, ¿sí? Vamos a poner un poquito de volumen y vamos a ver qué tal se ve el videito de la presentación. Escuchen esto. Si llega a ver ahí, a ver. Miren, impresionantemente fluido. Se escucha perfecto, no hay tirones en el audio, no. Perfecto. Lectura espectacular. Vamos, muchachos, con ahora lo que es un poquito prueba de rendimiento de los emuladores que hemos instalado, ¿sí? Los últimos cambios que habíamos realizado. Vamos para ahí. Nuevamente entonces con la consola nos vamos a salir de lo que es la carpeta de juegos de la Nintendo DS. Vamos a ir una carpetita para atrás, nos vamos a los de Game Boy Advance, ¿sí? Tenemos un jueguito, vean ahí, lo ven ahí, que le pone la portada que descargamos. Vamos a ver qué tal funciona. Este juego, en principio, yo no debería iniciar el emulador para poder correrlo, sino que lo corre directamente desde el menú de DS Pico. ¿Sí? Vamos a ir a Game Boy Advance y vamos a... Impresionante. Al toque, ¿eh? Escuchen, musiquita, multiplayer, single player. Espectacular.
Super Mario Bros. 3 corriendo 10 puntos. Vamos a pasar a lo que es un emulador más para ver lo que es el más exigente, tal vez, el de Super Nintendo. Vamos entonces al emulador de Super Nintendo a ver qué tal está funcionando. Automáticamente me reconoce la carpeta de los ROMs. Vamos a darle OK, vamos a ver cómo carga. Vamos a ponerle ahí, cargar juego. Hasta ahora se lo ve bastante bien. Vamos a ponerle este One Player. No lo veo. Mira, me parecía. Mira estas marcas. Ojo, igual no todos los juegos de Super Nintendo son compatibles. Hay juegos que se emulan mejor que otros. Hay juegos que directamente el emulador no los corre. Pero está también dentro de lo que es la misma web de Sunrax, para que puedan visualizar cuál es la lista de juegos, ¿sí? Las compatibilidades que tienen y demás, ¿sí? Así que presten la atención a eso. Impresionante, pero están dando bien, ojo, dentro del juego están dando muy bien el Donkey Country. Espectacular, juegazo de la Super Nintendo. Bueno, muchachos, ¿qué me parece a mí, no? En retreros, lo que es la DS Pico, me parece que tiene un potencial espectacular. Realmente una tarjetita que además viene evolucionando muy rápido, porque es algo realmente novedoso, pero está realmente con actualizaciones permanentes. A ver, lo de que sea código abierto nos da esa tranquilidad, ¿no? De que no va a caer en el olvido como lo que son las tarjetitas R4. Pero les soy muy sincero, en cuanto a lo que es la compra, si no tienen una flashcard para su Nintendo DS, sí, por supuesto, vayan por esta, no hay ninguna duda. Ahora bien, si ustedes tienen en casa una R4, como vieron en el videito que ya se subió al canal, se le puede instalar Pico Launcher para tener este refresh, digamos, de lo que es el menú. A ver, si tienen para gastarse entre 12 y 15 dólares en lo que es la DS Pico, háganlo, por supuesto, vale recontra la pena, me tiene muy contento este flashcard, pero si no, pueden esperar un tiempito más a ver cómo sigue evolucionando mientras siguen trabajando con su R4 clásica, la viejita, la de siempre, la que viene trabajando 10 puntos también, ¿sí? Rendimiento sí, mejora un poquito, carga un poquito más rápido, pero todavía a la fecha no veo grandes diferencias. No, en reitero, sí, con esto terminamos lo que es el video de hoy, este tutorial. Espero que les haya servido para analizar lo que es la compra de esta nueva flashcard, o bien para actualizar, para mejorar la que ya tienen, ¿sí? ¿Qué les pido? Lo de siempre, le van dejando un buen like a este video si les resultó útil, me dejan en los comentarios qué les gustaría que traiga próximamente al canal, y se suscriben porque se vienen un montón de videos más, no solo de la Nintendo DS, sino un montón de otras consolas. Yo, como siempre, me voy a ir jugando y nos vemos. ¡Chau! Espectacular, mirá lo bien que anda esto. Mirá cómo corre la bananeta. Ahí está, señores. Vamos que salgo primero, señores. Vamos que salgo primero. No, la